Iniciamos, bienvenidos todos y muy agradecidos de que nos acompañen. Vamos a empezar a ver qué es la terapia Team CBT, como siempre, y vemos que el doctor David Burns es la persona que creó este modelo. El doctor Burns tuvo el privilegio de poder aprender directamente del doctor Aaron Beck, que como ustedes saben es el pilar de la terapia cognitivo-conductual, al igual que el doctor Albert Ellis. Entonces, el doctor Burns lo que hizo fue que además de los beneficios que ya son muy conocidos de la terapia cognitivo-conductual, en la terapia Team CBT está enriquecida con un marco terapéutico que contiene testing. Testing son pruebas, ¿sí? Siempre vamos a estar testeando nosotros en un marco terapéutico. Esto inicia desde que llega el paciente, desde la primera sesión, que le entregamos un cuestionario breve de emociones para que nos diga el paciente realmente cómo se siente. Nosotros no vamos a estar adivinando cómo se siente el paciente, suponiendo cómo se siente el paciente. Vamos a tener la información más verdadera porque es la que el paciente nos dice y él es el que sabe cómo se siente. Perdón, ¿alguien tiene prendido un micrófono con Mosh? ¿Me hacen favor de cerrarlo? Y como... Gracias, muy amables. Después vamos a ver la empatía, que la empatía no es la empatía tal cual la conocemos comúnmente. Aquí la empatía se refiere a los 5 secretos de comunicación efectiva. Son herramientas que son muy efectivas, como dice el nombre, y nos ayudan a tener una mejor relación con los demás y también con nosotros mismos, a comunicarnos de una manera que sea más empática y tener mejores resultados con nuestra comunicación. Aquí en la empatía vamos a tener empatía a pensamiento, empatía al sentimiento, tenemos afirmaciones yo siento, hacemos caricias, es decir, mostramos respeto y reconocimiento al otro. Y bueno, la investigación es preguntar con preguntas suaves cómo se siente y qué más piensa de lo que nos está contando. Es mostrar que nos interesa saber más. Después de esto vamos a ver lo que es la configuración de la agenda. Esto ya es un marco totalmente terapéutico, pero estamos hablando de una agenda paradójica, que es muy diferente a todo lo que estamos acostumbrados en otras escuelas de psicología. Aquí es dar voz a la resistencia del paciente, es decir, buscar que el paciente nos convenza de que quiere trabajar. Es el paciente el que va a pedir la ayuda y no somos nosotros quien vamos a tratar de aventarle ayuda al paciente. Y finalmente están los métodos, que hoy en día hay más de 100 métodos sumamente efectivos. Dentro de la certificación que ofrecemos, vemos los 50 métodos básicos para poder trabajar con lo que son problemas de ansiedad, problemas de depresión, hábitos, relaciones y adicciones. Y la depresión se ha convertido en el principal problema de la salud pública. La depresión puede matar y los estudios indican que los índices de suicidio han incrementado en los últimos años, incluyendo entre adolescentes y niños. Pero antes de que nos deprimamos más, les diré que hay buenas noticias. Te puedes sobreponer a ella aprendiendo algunos métodos como los que hoy les vamos a hacer conocer. La terapia cognitiva es una metodología de acción rápida que puedes aprender a aplicar en ti mismo y te ayudará a eliminar los síntomas de depresión y a experimentar un crecimiento personal. Porque como dice el Dr. Burns, la depresión es una estafa y es la estafa más antigua del mundo que nos hacemos a nosotros mismos. Ok, me encantó eso de que la depresión es una estafa, Silvina, y que es la estafa más antigua del mundo. Es una estafa emocional. ¿Y quién nos estafa? Nuestros propios pensamientos, ¿no? Sí. Estos pensamientos que simplemente nos engañan, nos mienten
que son negativos por eso, porque no son reales, porque nos engañan. Entonces, los simples y efectivos métodos de la terapia cognitivo para el control del estado de ánimo te pueden proveer, uno, de pronta mejoría de los síntomas, que esto realmente se valora muchísimo porque cuando estamos deprimidos y vemos el mundo tan negro, realmente es muchísimo el sufrimiento que estamos viviendo y está comprobado que toda la depresión es provocada por nuestros pensamientos negativos. En el 2, en el entendimiento, que es una clara explicación del por qué te pones en este estado de ánimo y qué puedes hacer para cambiarlo. Finalmente, aquí está dentro de nosotros la solución al problema. Y eso me parece que es una gran noticia. El 3 es el autocontrol. Puedes aprender cómo controlarte aplicando estrategias seguras. Es decir, con estos métodos que te vamos a enseñar, te puede ayudar muchísimo a encontrar en dónde tu pensamiento te está escapando, te está engañando y tú puedes controlarlo. Es encontrando dónde está la mentira. Y 4, finalmente, prevención y crecimiento personal. Entonces, aquí podemos, en prevención y crecimiento personal, las técnicas que podrás aprender te van a servir para cualquier crisis que pudieras llegar a tener, desde algo que sea muy ligero hasta algo mayor que te pudiera llevar a colapsar. A veces simplemente alguien te dice, ay, tu vestido se ensució y con eso puedo tener una invasión de pensamientos negativos que me hacen sentir fatal, ¿sí? O puedo llegar a tener alguna situación mucho más grave, como por ejemplo, me equivoqué en hacer un depósito. María García, si Mafer, perdón. García, de favor, si pueden hacer micrófonos. Y bienvenidos. Entonces, aquí estábamos hablando desde esto, que alguien me diga que mi vestido se ensució y yo me puedo sentir fatal porque empiezo a tener una invasión de pensamientos negativos, que todos me van a juzgar, que todos en la fiesta van a decir que no tengo cuidado, que no soy una persona pulcra, etcétera, hasta, como hemos dicho, pensamientos que te pueden llevar a colapsar en alguna situación que puede ser mucho más grave, como por ejemplo perder el trabajo, ¿sí? Y lo pude haber perdido por muchas razones, pero yo me puedo estar diciendo que lo perdí porque no soy valioso, porque no soy una persona efectiva, porque soy defectuoso y eso me puede llevar realmente a colapsar. Un favor muy grande, si todos pudieran apagar sus micrófonos, se los vamos a agradecer. Y la terapia cognitiva conductual tiene 3 principios. El primer principio de la terapia cognitiva es que todos tus estados de ánimos están creados por tus cogniciones o pensamientos. La cognición es el modo como ves las cosas, es tu percepción, tus actitudes mentales y tus creencias. Es decir, la manera en cómo interpretas las cosas y lo que te dices acerca de algo o de alguien. Te sientes de la manera en que te estás sintiendo ahora por los pensamientos que tienes en este momento. Si se toman unos segundos ahora y piensan qué hay en su mente en este momento, ¿no? ¿Por qué te estás sintiendo como te sientes en este momento? Si te sientes enojado, alegre, frustrado, triste, ¿qué pensamientos estuvieron pasando por tu cabeza hoy en la mañana? ¿Qué estuviste pensando? Porque es muy probable que justamente te estés sintiendo ahora, y no es muy probable, es así, que te sientas por cómo estuviste pensando. Estos pensamientos te hicieron sentir de la manera que te estás sintiendo ahora. Entonces, si revisas por unos segundos qué pensamientos tuviste, te vas a dar cuenta que es el resultado justamente de lo que estás sintiendo ahora. Ok, entonces vamos a ver el segundo principio. Pero algo que quisiera comentar en función de lo que dijo Silvina es que incluso hace muchísimos años Descartes dijo que pienso y luego existo. Y me parece que es súper sabio eso, ¿no? ¿Por qué
pienso y luego existo, porque depende qué estoy pensando, es cómo me voy a sentir, ¿no? Entonces depende cómo me estoy pensando, es cómo me siento, y cómo me siento es la existencia que voy a tener y finalmente que me va a llevar a las conductas que voy a tener. Entonces puedo existir de una manera amigable en este mundo, en una manera armoniosa, o puedo existir en este mundo de una manera disonante, en una manera muy oscura. Vamos a ver cuál es el segundo principio, que es cuando te estás sintiendo deprimido, tus pensamientos te dominan con una negatividad persuasiva, te convencen, vienen y vienen hasta que te persuaden, ¿sí? Hasta que te convencen. Y ahí es donde se da la gran estafa mental. No solo te ves a ti mismo, sino también al mundo entero en negro. Todo se convierte en negro. Es lo que llamamos la mirada de túnel. Es como estar dentro de un túnel oscuro y no vemos la salida. Lo que es aún peor es que puedes llegar a creer que las cosas están realmente tan mal como las estás imaginando, ¿no? Aunque hay una distorsión en lo que yo me estoy imaginando, en lo que yo estoy pensando, hay una deformación de la realidad, pero como dice aquí, el problema es que me lo puedo creer y creo que es realmente como lo estoy pensando. Si estás bastante deprimido, puedes empezar a creer que las cosas siempre han estado y estarán mal. Entonces, como cualquiera puede ver, las cosas no siempre han estado igual de mal. A veces están mejor, a veces están peor, a veces están regular. Y este patrón va a seguir también en un futuro, porque nada es para siempre, todo está en cambio. Lo único que no cambia es el cambio, esa es la ley de la impermanencia. Entonces ahí podemos checar que nos estamos mintiendo. Cuando volteas a ver a tu pasado, vas a recordar todas las cosas malas que te han pasado y entonces cuando tratas de imaginar el futuro, pues ves un vacío y problemas que te hacen sentir muy, muy angustiado, ¿sí? Aquí ya puedes descartar todo lo positivo que te ha pasado. Puedes solamente poner el foco de atención en todo lo negativo y se magnifica. Esta emoción es totalmente ilógica, pero te parece tan real que te deja convencido de que tu situación durará para siempre. Y no hay ninguna situación que dure para siempre. Como les digo, todo está en cambio porque es la ley de la impermanencia. Y el tercer principio es filosófico y de gran importancia terapéutica. Nuestros pensamientos que causan un gran malestar siempre contienen grandes distorsiones. Aunque estos pensamientos parezcan válidos, vas a aprender que son irracionales. El pensamiento equivocado es la mayor causa de tu sufrimiento. Las implicaciones son muy importantes. Tu depresión probablemente no está basada en tu percepción de la realidad, sino en tu distorsión mental. Y como decía Vicky recién, si queremos cambiar el exterior, primero lo que tenemos que hacer es cambiar el interior, ¿no? Porque lo que pensamos influye directamente en cómo nos estamos sintiendo y cómo nos sentimos influye directamente en cómo nos comportamos. Entonces, si seguimos también la historia, el cómo nos comportamos va a definir quiénes somos y lo que experimentamos nosotros en la vida. Entonces, todo empieza justamente con lo que estamos diciendo, con los pensamientos. Entonces el problema real no es el problema en sí, sino lo que nosotros pensamos de ese problema que tenemos. Ok, entonces hoy aprenderás que los pensamientos negativos que invaden tu mente van a ser la causa de tus emociones. Son el síntoma más importante que muchas veces se pasa por alto, pero estas cogniciones contienen la clave de tu alivio. Esa es la buena noticia. Podemos aliviarnos, podemos mejorar. Todo está dentro de nosotros cuando conocemos lo que nos está pasando. Quizá te encuentres muy escéptico porque esta manera de pensar se ha vuelto parte de tu vida, que se convirtió en automática. Estos pensamientos ya no te piden permiso, simplemente llegan. Llegan, yo digo, como si fueran rayos, ¿no? Que invaden tu mente. Son pensamientos rápidos y vienen del sistema límbico. Entonces, no están analizados, simplemente nos abordan y ahí es donde hacen el secuestro, ¿sí? ¿Por qué? Porque no están examinados.
Llegan así como si fueran unos secuestradores de pensamientos, de tranquilidad, de emociones. A los pensamientos negativos se les llaman pensamientos automáticos porque corren por tu mente automáticamente, sin ningún esfuerzo de tu parte para ponerlos ahí. Solamente llegan, como les digo, como si fueran que caen rayos encima de ti. Son tan obvios y naturales para ti como comer o como comer con un tenedor. Eso también es algo que nos lleva a grandes episodios de depresión o de ansiedad, porque estos pensamientos se vuelven nuestra normalidad. Nos familiarizamos tanto con ellos que ya no sabemos que nos están afectando, que ellos son nuestro invasor. Simplemente se convierten en parte nuestra y al normalizar esta forma de pensar y de sentir, ya no nos cuestionamos. Cada vez que te sientas deprimido acerca de algo, trata de identificar algún pensamiento negativo que tuviste antes y durante la depresión, porque son estos pensamientos, de hecho, los que provocan tu estado de ánimo, y aprendiendo a reestructurarlos podrás cambiar cómo te sientes. La depresión es resultado de, entre otras cosas, de pensar que no valgo nada o de que perdí algo importante, algo importante para mí, que es la autoestima, y lo juntamos con la desesperanza, ¿no? Como sentir que las cosas no van a cambiar, que este sufrimiento que tengo hoy va a seguir siempre y se va a extender y no tiene un fin, ¿no? Entonces, si creo que las cosas no van a cambiar y actúo de esa manera, con esta creencia, con este pensamiento, va a actuar como una profecía autocumplida, porque me doy por vencido. Entonces, si me doy por vencido, no hago ningún cambio. Entonces, cuando nada cambia, voy a seguir creyendo que realmente no hay esperanza, ¿no? Entonces, entro en un bucle en el que yo misma voy provocando esto y parece que fuera real, que fuera una profecía autocumplida. Pero la esperanza en realidad funciona al revés, ¿no? Si yo pienso que las cosas no van a mejorar, voy a actuar así. Pero si pienso que van a mejorar, voy a ser más productiva, mi perspectiva va a cambiar, entonces me voy a empezar a sentir mejor. Por eso, bueno, voy a hacer un comentario extra, pero por eso hay personas que cuando creen en un nuevo tratamiento para la depresión o para la ansiedad, tienen muchísimas posibilidades de recuperarse, porque aunque el tratamiento sea una droga placebo, como en algunos estudios que se hicieron, que hicieron un estudio, por ejemplo, con cientos de pacientes, en el que se dio, por un lado, algunos de los participantes les dio hierba de San Juan, a otros se les dio placebo y a otro tanto se les dio un antidepresivo que, si no me equivoco, era sertralina o sertralina. 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 Sí. Entonces, después, cuando terminaron el estudio, el resultado fue que el 32% de los pacientes, que son los que habían recibido, de los que recibieron placebo, se recuperaron, en comparación con los 25% de los que habían recibido la droga antidepresiva y el 24% de los pacientes que habían recibido hierba de San Juan. ¿Y qué pasa? Que en muchos casos la mejoría es la creencia de que se van a recuperar y no el tratamiento en sí. Entonces, lo que nos deja, como dice el Dr. Burns, con que la esperanza es el antidepresivo más potente que existe, ¿no? Y que la recuperación de la depresión puede resultar fenomenal si uno cree en la recuperación. Ok, entonces cuando estás deprimido, pues sientes que no eres valioso, ¿no? Entre más te deprimes, pues más te sientes de este modo. Siempre que estamos deprimidos, del tipo de pensamientos que nos viene, están caracterizados por una autoimagen deprimida. Y aquí vemos que hay los 4 Ds, ¿sí? Que son sentirse derrotado, sentirse defectuoso, desprovisto y con una vida desértica. Y yo pondría una quinta D que es desamparado, ¿sí? Estos sentimientos vienen de los pensamientos que nos decimos a nosotros mismos. Una autoimagen pobre es como un lente de aumento que puede agrandar un pequeño error
en una gran derrota personal. No sé, tiré un vaso de agua en la cena de Navidad y esto me puede llevar a decirme, eres un torpe, no sirves para nada, siempre haces cosas erróneas, estás defectuoso, y estos pensamientos me van a hacer sentir derrotado, defectuoso, desprovisto, con vida desértica y desamparado. En algunos casos también puedes ser tan persuasivo en tu creencia de que eres defectuoso que podrías llegar a convencer a tus amigos, familia e incluso a tu terapeuta de que acepten esta idea sobre ti. A veces ya como nos familiarizamos tanto con estos pensamientos negativos y que son automáticos y ya los creemos tan reales que nos volvemos nosotros realmente unos grandes vendedores de nuestros pensamientos. Y sí, realmente nuestra familia llega a creer que sí somos defectuosos, ¿sí? Puede ser que nuestros amigos también digan, ay, sí, pobrecita, es que es deficiente. E incluso mi terapeuta puede llegar a creer, pues que yo no tengo remedio, ¿no? Esto se llama que hipnotizamos a los demás porque los persuadimos de tal manera que nos creen también. Entonces, imagínense qué poderosos son estos pensamientos automáticos que son negativos, que nos llevan a creer todas estas mentiras y las creemos tanto que nosotros también las vendemos y el otro nos empieza a creer. Esto puede llegar a ser muy, muy grave y generar un sufrimiento enorme. Ir por la vida realmente padeciendo terriblemente. Y uno de los aspectos más destructivos de la depresión es la manera como paraliza nuestra voluntad, simplemente procrastinando las cosas que no nos agrada hacer. Mientras tu falta de motivación se intensifica, toda tu actividad se vuelve tan difícil que sobrepasa la urgencia de no hacer nada. Y como logras concluir muy pocas cosas, te sientes cada vez peor y peor. Y como les dijimos en algún otro webinar, el de procrastinación, la procrastinación no es un problema de gestión de tiempo, sino un problema de regulación de emociones, porque lo que nos pasa es que quizás lo que tenemos que hacer nos parece abrumador, o quizás me digo no voy a ser capaz, o me digo lo voy a hacer mal, entonces ¿para qué lo hago? O estoy enojado porque me lo mandaron a hacer y no lo quiero hacer en realidad. Entonces tiene mucho que ver con las emociones, no con el tiempo que tenemos y organización, ¿no? Entonces lo que pasa es que dejamos para después las cosas, se nos van acumulando y se va haciendo un círculo vicioso que va con ansiedad, culpa de no hacerlo, más ansiedad porque lo tengo que hacer y lo tengo que terminar, y seguramente tengo un deadline, y me pongo más ansioso, y en muchos casos termina justamente en depresión porque estoy frustrado conmigo mismo y enojado y triste porque no logro hacer eso que quiero hacer, ¿no? Entonces, esta parte muy destructiva es justamente la parte de paralizarnos. Ok, entonces vamos a ver que tu inactividad se tornará pues muy frustrante. Tu no hacer nada podrá también afectar a tu familia y amigos que te aprecian y no pueden comprender tu comportamiento. Por un lado, es verdad, hay un no comprender del otro. Todos cuando nos hemos sentido deprimidos, estamos seguros que hemos escuchado, échale ganas, pero si lo tienes todo, esto a veces es muy hiriente porque no nos sentimos comprendidos. Y por otra parte, la falta de inactividad puede dañar a nuestra familia, porque si llegamos a un grado que ya no vamos a trabajar, que ya no estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades, que ya no estamos cercanos a nuestros hijos, vamos a estar afectando no solo a nosotros, sino también a los demás. Entonces, si una persona se condena a meses de aislamiento, corta todas sus actividades diarias y sus relaciones interpersonales, pues la depresión se va a agravar. Está comprobado que incluso los animales se deprimen cuando están separados de los demás, ¿sí? Hasta los animalitos requieren de estar cercanos a otros animalitos, a otros seres vivos. Incluso, no sé si han visto que los perritos, cuando se quedan solos, no comen, comen hasta que el dueño llega,
¿sí? Y hay experimentos con changuitos que si no tienen a la mamá le tienen que poner un peluche para que sienta el calor del otro ser. Esto es súper, súper importante. Si no puedes reconocer la prisión en la que estás atrapado, esta situación puede durar por semanas, por meses o inclusive años, o volverse tu estado de vida, volverse esto en una forma de vivir que es como no vivir, ¿no? Es como tirar nuestra vida a la basura, desperdiciarla totalmente. Entonces, ¿por qué te pondrías voluntariamente un castigo así a ti mismo? Y muchos episodios depresivos se basan en críticas externas. ¿Por qué las críticas externas son tan hirientes para algunas personas y otras pueden permanecer tranquilos ante cualquier tipo de ataque? Así es como funciona. Cuando una persona te critica, algunos pensamientos negativos automáticamente se disparan en tu cabeza y tu reacción emocional estará creada por estos pensamientos y no por lo que la otra persona dijo. El primer paso para sobrepasar el miedo a la crítica consiste en aprender a identificar los pensamientos negativos que tienes a la hora de recibir la crítica. Por ejemplo, un compañero de trabajo me dijo que mi presentación fue muy aburrida. Mi pensamiento negativo automático va a ser, no hago nada bien, soy un inepto, y eso me va a traer una emoción. Me voy a sentir triste, frustrado, rechazado, vulnerable, incompetente, defectuoso, y quién sabe qué más, ¿no? Si llego unos minutos tardes a una cita con una persona y esta persona me dice, eres una impuntual, probablemente pasen por mi cabeza algunos pensamientos negativos como, de verdad no respeto a los demás, soy un desastre, la próxima vez esta persona no va a querer juntarse conmigo. ¿Y esto qué me va a hacer? Sentir triste, preocupada, molesta conmigo misma, ansiosa, ¿no? Y muchas cosas más. Entonces, no es justamente la crítica el problema, sino qué nos decimos cuando recibimos esa crítica. Ok, entonces vamos a ver, hablando de qué nos decimos cuando recibimos esa crítica, vamos a ver qué son las distorsiones cognitivas, para ver qué nos decimos, para ver dónde están las mentiras. Y vemos que son pensamientos automáticos que llegan a nuestra mente de manera involuntaria y que nos impiden procesar la información de manera racional. Esto ya lo habíamos dicho, y como no está procesado, todo es en automático, no está examinado realmente si esto es verdad o no, entonces nos daña. Estos son filtros con los que deformamos la realidad de nuestros pensamientos, ¿sí? Entonces vamos a ver las 10 distorsiones cognitivas que son más comunes de los pensamientos automáticos. Vamos a empezar con el pensamiento todo o nada, que es cuando vemos las cosas en categorías absolutas. Evaluamos nuestras cualidades personales y la de los demás en extremo de blanco o negro y no permitimos ningún error o imperfección. Por ejemplo, si saco un 10 en el examen, seré un fracasado. O me puedo decir, hay gente, por ejemplo, en la depresión puedo pensar, hay gente defectuosa y hay gente normal, ¿no? Son extremos. No hay una gama de gris en el medio, ¿no? No veo esa gama de gris. Entonces, en el pensamiento todo o nada, hace que veamos la vida como este circulito que está en blanco y negro solamente. Y la vida tiene muchos colores y matices, como el círculo que vemos, que es un cono de diferentes colores. Es un Tenemos, trompo, ¿no? ¿es un Sería, trompo? sí. Ponele. Bueno, yo lo veo como un trompo Ok. de Y la colores. sobregeneralización, que es cuando interpretamos un acontecimiento negativo como un patrón de fracaso. Cuando se sobregeneraliza, se concluye que algo que ocurre una vez, aunque sea una sola vez, seguirá ocurriendo siempre. Por ejemplo, una persona que busca trabajo y no lo encuentra y concluye nunca conseguir empleo. Otra persona que se siente triste y piensa siempre estaré así, nunca me sale nada bien, a nadie le importa, ¿no? Seguramente no volverá a tener pareja nunca. O esta señorita que dice todos los hombres son iguales y está sobregeneralizando, ¿no? Entonces, a veces sobregeneralizamos como que pensamos que si hacemos algo mal, es como que si todos nosotros nos convertimos en eso malo, ¿no? Como quizás somos todo un defecto. Podemos tener un defecto, pero no somos todo un defecto. Entonces, eso es la sobregeneralización, cuando lo hacemos a toda la persona. Ok.
Pues bueno, ahora vamos a ver qué es el filtro mental. Aquí vamos a poner énfasis en todo lo negativo. Son unos lentes que filtran todo lo positivo y solo nos permiten que entre a la conciencia lo negativo. Es como este dicho que dice que solo vemos la piedrita negra en el arroz, ¿no? El arroz todo es blanco y solo lo único que vemos es la piedrita negra. Lo demás ya no lo vimos. Entonces, aquí, por ejemplo, digo, ay, ha sido un día horrible, cuando en realidad pude haber tenido una mañana muy agradable, quizá en la oficina mi jefe me felicitó, me dieron un ascenso, mis compañeros me festejaron, pero a la salida me para un policía porque me pasé el alto y me multa. Entonces eso hace que yo diga que mi día ha sido horrible, o sea, y me olvido de todo lo grandioso y maravilloso que me pasó antes. O cuando digo nuestro matrimonio no está bien porque ayer discutimos. Aunque sea la primera discusión en meses, si una vez discutimos es porque no, estamos súper mal. ¿Sí? Dejo de ver cuando disfrutamos, cuando paseamos, comemos, platicamos. Solamente veo, enfoco, como ven esa lente, esa lupa en la discusión de ayer. Entonces, ahora vamos a ver qué es descontar lo positivo, que es insistir en que mis cualidades positivas no valen nada. No solo ignoras las experiencias positivas, sino que las conviertes en pesadillas. A esto se le llama alquimia en reversa, ¿sí? Por ejemplo, ella dice que le gustó solo porque temer irme mis sentimientos. ¿Sí? Cuando no puedo creer que me diga que le gusto, porque realmente le agrado, porque realmente tengo cualidades, porque se divierte conmigo, porque soy puntual, porque soy inteligente, porque le comparto información. Eso se me olvida y lo único que puedo decirme es que, bueno, me lo dice porque quiere, no quiere herir mis sentimientos. Cuando te dicen, ay, qué hermoso está tu vestido, y entonces contestas, sí, sí, lo compré en oferta, ¿sí? Estoy segura que muchos de aquí han dicho algo parecido. O contestas, ay, sí, gracias, si vieras ya es bien viejito, ¿sí? Entonces es descartar todo esto positivo y nada más irme al lado que me hiere, que me lastima. Saltar a conclusiones, tenemos telepatía, que das por sentado que las personas están reaccionando negativamente hacia ti sin tener pruebas de esto. O adivinación, que pronosticamos que todo saldrá mal, ¿no? Siempre que adivinamos, pronosticamos en negativo. No pensamos seguro sale todo bien, pronosticamos negativamente. El pensamiento telepático, por ejemplo, estás dando una conferencia y alguien bosteza y te dices, piensan que soy aburrido, no les está interesando. O la adivinación, un paciente que tiene una recaída y se dice a sí mismo, nunca podré dejar de beber. Y un alumno ansioso antes del examen se dice, voy a reprobar. ¿Cuántas veces nos pasa si estamos en casa de alguien y nuestros hijos se portan mal, pensamos, ay, piensan que no sé educar a mis hijos, ¿no? O ellos piensan que yo no soy capaz de hacer este trabajo. O se están riendo de mí, ¿no? Entonces pensamos siempre que sabemos lo que el otro está pensando. Magnificación o minimización, que es cuando se inflan las situaciones exageradamente o se empequeñecen usando el truco del binocular. Magnificación, por ejemplo, cometí un error y pienso, qué desastre, mi reputación está arruinada para siempre, ¿no? Como si fuera que se acabó mi vida por un error que hice. Minimización, tuve un acierto, pero digo, no es gran cosa, cualquiera lo pudo haber hecho. Y minimizo el esfuerzo que puse, lo capaz que fui y muchas otras cosas que pueden haber influido en ese acierto mío. En estas fotos vemos como que el mismo gesto, que puede ser me regalan una flor, puede interpretarse magnificándolo como que ay, me regaló una flor, seguro me ama. O puede minimizarse, me regaló una flor, qué poco me quiere, solo una flor, ¿no? Entonces podemos ver el mismo hecho con una diferente lupa. Estamos magnificando o minimizando lo que está pasando. Ok, ahora vámonos al razonamiento emocional. Entonces vas a razonar en base a tus sentimientos. Cuando me siento culpable, entonces pienso, híjole, debo de haber hecho algo terrible. Siento que no tengo futuro, así que seguro pues no lo tengo.
Me siento como un idiota, pues así es que debo de serlo. Me encuentro desesperado, entonces eso significa que nunca voy a mejorar. ¿Se dan cuenta? Depende cómo me siento. Bueno, depende de lo que pienso, es como me voy a sentir y lo voy a convertir en una realidad. Eh, Aquí vamos a ver también las afirmaciones del tipo debería, que estas son muy, muy importantes. Puedes criticarte a uno mismo o a los demás con deberías o no deberías o tienes que o se debe o habría que o también no deberías, no tienes que, no se debe de o no habría que. ¿Sí? Cuando nos decimos el debería a nosotros mismos, nos va a generar o muchas emociones de depresión, muchos sentimientos de depresión, de devaluación de nosotros o de culpa, ¿sí? Y cuando aplicamos el debería o tendrías que hacia las otras personas, lo que generamos son emociones de resentimiento y de enojo. Aquí los ejemplos es, debería haber hecho las cosas diferente. O podría, en vez de decir, debería de haber hecho las cosas diferente, porque el debería haber hecho las cosas diferentes es como si tuviera un bully en mi cabeza que me está regañando. Deberías de haber hecho esto así, es como tener una madrastra dentro de mi cabeza. Puedo decir, preferiría haber hecho las cosas diferente. Podremos cambiar el debería por preferiría o me hubiera gustado, por ejemplo. Suena muy distinto, ¿se dan cuenta? Me hubiera gustado haber hecho las cosas diferente. Es, no tiene esta carga negativa como el debería de haber hecho las cosas diferente. O la gente debería de tratarme con respeto. Podríamos cambiar a preferiría que la gente me tratara con respeto, me gustaría que la gente me tratara con respeto. ¿Querés contarnos cuáles son los tipos de debería para que queden, para que los sepamos todos, porfa? Ay, muchas gracias, Silvina, es un gran punto. Mira, tenemos por un lado tres tipos de deberías que son permitidos, ¿sí? Sí podemos decir deberías cuando estamos hablando de cosas de ética y moral. Sí podemos decir deberías o tendrías cuando estamos hablando de algo legal, como por ejemplo, no deberías manejar borracho, ¿no? Porque puedes acabar en el torito. O también cuando estamos hablando de las leyes del universo. Si yo tiro esta pluma, debería de caer por la ley de gravedad. Esos deberías están permitidos, no están con deformación. Ahora tenemos los deberías que los aplico a mí mismo. Yo debería de haber hecho mejor las cosas y eso, como les expliqué, nos lleva a sentimientos de devaluación, descalificación o de culpa. Y tú deberías de haber hecho mejor las cosas, que nos lleva a sentimientos de resentimiento y enojo hacia el otro, ¿sí? Cuando aplicamos el debería al otro. O cuando lo aplicamos al mundo, ¿sí? Hoy no debería de llover porque yo quiero hacer un picnic, ¿ok? Esos son el tipo de deberías que podemos aplicar y que son muy importantes dentro de las distorsiones cognitivas porque además no siempre están explícitos, muchas veces están escondidos y tenemos que cacharlos. Eso es parte de lo que aprendemos cuando estudiamos Team Civic. Y nuestras últimas dos de inculpación. Etiquetaje es cuando en vez de decir me equivoqué, digo soy un fracaso, soy un fracasado. Es una forma extrema de sobregeneralización y la filosofía que hay detrás es los errores que cometes te definen. Por ejemplo, si digo mi jefe me llama la atención y pienso es un insensible y un tirano, entonces ya lo estoy etiquetando, ¿no? Si yo tiro el café y pienso soy una torpe, ¿no? Y me pongo todas estas etiquetas que parecen inofensivas, pero que en realidad me van haciendo definirme a mí misma y voy actuando en consecuencia a cuánta gente no conocen que va convencida por la vida de que son incapaces de una u otra cosa, ¿no?
y realmente se lo creen. Entonces eso nos imposibilita a buscar una mejora, a ver cuál es el espacio para mejora que tengo. Pero creemos que eso nos define completamente como persona. Y la inculpación, que se divide en autoinculpación y en culpar a los demás. Autoinculpación es culparnos de algo que no fue completamente nuestra responsabilidad. Y culpar a los demás es cuando le echas toda la culpa a los demás y no tomas en cuenta tu responsabilidad en el problema. En este caso, lo que pasa es que cuando le echo la culpa al otro, no me doy la oportunidad a mí de tomar responsabilidad. Y cuando me echo toda la culpa a mí, cuando me hago dueño de la culpa, entonces le quito al otro la posibilidad de asumir su responsabilidad. Un ejemplo de autoinculpación es, por ejemplo, mi hijo reprueba el examen y pienso, es mi culpa, no me ocupé lo suficiente. Pero en realidad, cuando aprueba un examen, no pienso, fue por mí, soy fantástica, cómo apoyo a mi hijo, ¿no? Entonces, tomo solamente la culpa negativa. Y culpar a los demás, por ejemplo, llego tarde a la junta y pienso, es culpa de mi secretaria porque no me lo recordó. Y algo de responsabilidad puedo tener yo, ¿no? Entonces, el tema es justamente la culpa. Incluso hasta a Dios culpamos de algunas cosas, ¿no? Siempre buscamos un culpable. El otro día me causó mucha gracia que escuché a una persona que dijo, se estaba quejando y dijo, yo no bajo de peso porque mi esposa cocina con mucha grasa. Puede ser que haya otra posibilidad de que el Señor busque una alternativa para no comer grasa y no mantener el peso, ¿no? Entonces buscamos culpar, quién sabe por qué, pero a todos o a nosotros mismos de las cosas, ¿no? Como una persona también, alguien que me dijo una vez, me dejó porque seguro yo no sirvo para esposa. Entonces, estamos asumiendo toda la culpa de algo que puede ser responsabilidad de muchas cosas, de una situación, del otro, mía, pero bueno, es una de las distorsiones que ponemos en nuestros pensamientos y que es muy preocupante cuando lo usamos. Ay, me encantaron los ejemplos, Silvina. Me recuerda también de un dicho que ya se hizo como sarcasmo en cuanto a las mamás, ¿no? Porque dicen que si el hijo sale bueno es gracias a Dios, pero si el hijo sale malo es culpa de la madre. Claro, Entonces, por ahí va la distorsión también, ¿no? Pero sí. bueno, Y el hecho es que las distorsiones cognitivas se pueden modificar. Entonces, una vez que las detectamos, que sabemos cuáles son, acá tenemos 10 de las que más usamos, podemos aprender justamente a distinguirlas en nuestros pensamientos y a quitarlas para poder reemplazarlas con otro pensamiento y de esta manera tener una visión más realista, ¿no? Algo que no nos provoque un malestar tan intenso que es lo que nos provocan estas distorsiones en nuestros pensamientos. me encanta eso que acabas de decir, Silvina, y es súper importante, porque cuando detectas lo que es la distorsión, y puedes entonces darte cuenta dónde te miente el pensamiento, lo puedes cambiar por uno positivo. Y por positivo no estamos hablando de un pensamiento fantasioso, estamos hablando de un pensamiento realista. Y Exacto. puede ser que la realidad sea difícil, pero la realidad no nos lastima. Lo que nos lastima realmente es la mentira, es esta parte ilógica y que creemos. Nosotros no somos nuestros pensamientos, somos los que le creemos a nuestros pensamientos. Y eso es bien importante. Y bueno, ahora vamos a ver un gran ejercicio que se llama análisis de costo-beneficio. Como ven aquí del lado izquierdo tenemos la plantilla, cómo lo trabajamos, y del lado derecho ya está contestado. Entonces, aquí vamos a tomar del paciente una actitud, hábito, sentimiento que quiere cambiar, ¿sí? Puede ser un pensamiento negativo, una creencia contraproducente, puede ser un hábito, puede ser también una situación de relaciones. Aquí en este caso tenemos un pensamiento negativo que tiene una etiqueta, ¿sí? Que es una de las grandes distorsiones, que es una súper sobregeneralización. Soy un fracasado. Entonces vamos a ver cuáles son las ventajas, ¿sí? Que me da el ser un fracasado. Pues me sirve de excusas si fracaso. Puedo sentir lástima por mí mismo. Puedo sentirme como una víctima. Puedo sentirme enojado y resentido
al no tener esperanzas, que no me arriesgaré a fracasar entonces. No tendré que intentar. Puedo sentirme especial, único y diferente. Tendré un sentido de identidad. Puedo culpar de mis problemas a factores que están fuera de mi control. No tendré que hacer cosas que me provocan ansiedad. Sentiré que estoy siendo increíblemente honesto y estoy enfrentando la verdad sobre mí mismo. Entonces, como vemos, tenemos grandes ventajas, es decir, nos damos permiso de todo esto, ¿sí? Nos sirve para todo esto. Pero vamos a ver cuáles son las desventajas de mi pensamiento soy un fracasado. Y aquí vemos que las cosas pues nunca van a cambiar, que me sentiré desesperado y derrotado, que me sentiré inútil, me sentiré amargado y frustrado, alejaré a la gente e irritaré a cualquiera que intente acercarse a mí. Me sentiré solo, nunca experimentaré felicidad ni autoestima, me sentiré desamparado, sentiré envidia y celos cuando otros triunfen. Entonces, aquí cuando hacemos este análisis costo-beneficio, lo que vamos a hacer, si estamos trabajando con un paciente, le vamos a preguntar, te voy a dar 100 puntos. De estos 100 puntos, por favor, divídelos entre las ventajas y las desventajas. No importa si tienes más ventajas o más desventajas. Lo que importa es qué pesa más para ti. Si lo estoy haciendo para mí misma, ya no estoy yendo a la terapia porque ya lo sé hacer yo, o me lo dejó mi terapeuta de tarea y lo voy a hacer en casa, hago lo mismo. Recuerden que lo importante es qué es más, para mí, qué más tiene peso, las ventajas o las desventajas. En este caso vemos que esta persona le dio 65 puntos a las desventajas y le dio 35 puntos a las ventajas. Esto quiere decir que realmente está listo para empezar a trabajar para combatir a este pensamiento negativo. Si nos hubiera dado al revés, 65 puntos a las ventajas y 35 puntos a las desventajas, querría decir que tiene realmente razones muy válidas por las cuales quiere quedarse con el pensamiento y no quiere cambiarlo, ¿sí? Y pues hay que aceptar. Nosotros, como les digo, en el modelo no tratamos de convencer al paciente, no le aventamos la ayuda, todo lo contrario, somos muy respetuosos. En el caso de que fueran 50-50, hay una ambivalencia, quiere decir que el paciente no está seguro, podemos dejarlo, pedirle que lo vuelva a hacer en la semana o volverlo a hacer en la siguiente sesión y ver si hubo un cambio para que haya más definición de lo que quiere hacer nuestro paciente. Qué importante, Vicky, lo que acabas de decir, porque este instrumento que se llama costo-beneficio nos da justamente una visión de si la persona está motivada, si encuentra razones suficientes para hacer el cambio, ¿no? Y a veces vemos a una persona, a un familiar o alguien cercano que está en depresión y queremos empujarlo a que salga adelante, pero hasta que esta persona no encuentre las razones suficientes, que no encuentre las desventajas como para hacer el cambio, por más que nosotros empujemos, por más que le pidamos una cita, por más que hagamos muchas cosas, la persona no va a cambiar, no va a hacer ese cambio que necesita, no tiene que realmente querer hacerlo, tiene que encontrar más desventajas que ventajas en mantener ese pensamiento, ese hábito, lo que sea que está queriendo cambiar, pero en particular el pensamiento que lo hace sentir depresivo, ¿no? Así es, Silvina, exactamente. Y esta es otra técnica que se llama no pongas el carro delante del caballo. ¿Qué crees que viene primero? ¿La motivación o la acción? Si dijiste motivación, hiciste una elección lógica, pero desafortunadamente estás equivocado porque la motivación no viene primero. Lo primero son las acciones. El orden correcto es primero acción, después motivación y después viene más acción. Generalmente pensamos que la próxima semana vamos a tener más tiempo, más ganas, más energía, pero si esperamos estar motivados para empezar a hacer las cosas, vamos a esperar para siempre, ¿no? Y el problema es que hay cosas que tenemos que hacer, las tenemos que hacer porque las tenemos que hacer, porque hay una fecha límite, porque nos la están pidiendo, porque es parte del trabajo, porque es parte de higiene, por un montón de cosas, ¿no? Pero
en realidad, aunque no nos las exija nadie y dependen de nuestra fuerza de voluntad, son las situaciones que más incumplimos, ¿no? Entonces, por eso mismo nos dan ansiedad, nos hacen sentir depresivos, nos causan frustración. Entonces, entendamos que la motivación es primero. Digo, la acción es primero y después va a venir la motivación. ¿Sí? Si pensamos que, bueno, cuando tenga ganas voy a hacerlo, no va a llegar. En cambio, cuando nos ponemos en acción, después viene la motivación. Incluso nos pasan cosas muy tontas como no tengo ganas de ir a una reunión. Y después voy a la reunión y me la paso súper bien y tengo ganas de quedarme incluso más tiempo. Entonces, primero es la acción y después es la motivación. Excelente. Y bueno, ahora vamos a ver esta técnica que se llama flecha hacia abajo individual. Entonces, aquí del lado izquierdo vemos el formato y cómo funciona. Esto lo podemos llevar a hacer para que el paciente pueda encontrar su creencia. Sí, su creencia que es contraproducente, que le está dando lata, que puede ser una creencia, por ejemplo, de perfeccionismo. ¿Sí? Entonces, si el pensamiento negativo fuera, soy un fracasado, ¿no? Digamos, un paciente que tiene puros dieces en sus calificaciones y en un examen se sacó un 9. Entonces, por ese 9 ya es un fracasado. Entonces, aquí ponemos el pensamiento negativo, soy un fracasado, y lo que vamos a hacer es ir haciendo estos cuestionarios para que vayan habiendo nuevas respuestas y ver cuál es la creencia que tiene el paciente. Cuando el paciente lo aprende, lo va a poder aplicarse a sí mismo. Entonces, una de las grandes ventajas que tiene Team CBT es que hacemos pacientes que son responsables con su proceso y que se vuelven autónomos. Entonces, soy una fracasada y pregunto al paciente, si eso fuera verdad, ¿qué significaría para ti? ¿Y por qué eso sería un problema? Entonces, si el paciente me dice, porque no voy a poder tener el respeto de los demás, le voy a volver a preguntar, si eso fuera verdad, ¿qué significaría para ti? ¿Y por qué eso sería un problema? Entonces, porque si no me respetan los demás, pues entonces me voy a sentir muy infeliz. Entonces, si eso fuera verdad, ¿qué significaría para ti? ¿Y por qué eso sería un problema? Porque si fuera muy, muy infeliz, no querría vivir, por ejemplo. Entonces, la creencia de este paciente es que si no es perfecto, los demás no lo van a respetar. Y si los demás no lo van a respetar, va a ser tan infeliz que no va a querer vivir. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí, conforme vamos bajando, vamos a ir llegando a cuál es la creencia. ¿Por qué cree que es un fracasado? O sea, ¿cuál es el impacto de decirse soy un fracasado? ¿En qué lo sustenta en esta creencia contraproducente? Y esta es una hoja que se llama antipostergación o antiprocrastinación. ¿Sí? Este formato tiene 5 columnas y en la primera columna vamos a poner la tarea que querramos hacer y que estemos procrastinando hacer, que puede ser limpiar la oficina, ordenar el closet, un trabajo que tengo que presentar, lo que sea. El hecho es que vamos a poner, en la primera columna vamos a dividir esa tarea que tenemos que hacer en pequeños pasos. Y nos vamos a asegurar de que cada paso sea tan chiquito que lo podamos cumplir, tener hecho en 30 segundos a 2 minutos máximo. ¿Sí? Como para que podamos completar todo, la mayoría de los pasos en 5 minutos completo, la hoja. ¿Sí? Entonces vamos a dividir en pequeños pasos. Después de escribir esos pasos, lo que vamos a hacer es, y antes de realizar la tarea, vamos a escribir en la columna 2 y en la 3, vamos a poner qué tanta dificultad y qué tan gratificante, qué tanta satisfacción preveo que va a tener hacer esta actividad. ¿Sí? Vamos a poner del 0 al 100, qué tan difícil creo que va a ser y qué tanta satisfacción me va a dar, siendo 0 nada satisfactorio y 100 absolutamente satisfactorio. Después de hacer el primer paso, lo que vamos a hacer es indicar en la cuarta y la quinta columna
qué tan satisfactorio y qué tan difícil fue en realidad con la misma tabla de valores del 0 al 100, 0 siendo nada, 100 siendo tremendamente satisfactorio. Y después vamos a hacer lo mismo para cada paso, para el segundo, para el tercero y así sucesivamente. Y la filosofía que tiene este formato es que si nos ponemos en acción pretendiendo hacer toda la tarea, va a resultar abrumador y seguramente abandonamos. Pero si nos ponemos en acción pretendiendo hacer solo un poquito y por poco tiempo, probablemente terminemos haciendo más de lo que pensamos, ¿no? Entonces, en vez de que sea abrumador, va a ser más práctico y lo vamos a hacer. Y un consejo importante antes de poner en práctica este formato, es hacer una lista de qué problemas se pueden presentar, qué problemas pueden surgir cuando me pongo a trabajar en esta tarea, ¿no? Una lista de problemas y soluciones. Entonces puedo hacer una hojita y poner una raya y poner problemas, soluciones, ¿sí? Entonces, problema quizás mis hijos me pidan algo, o suene el teléfono, o quizás me dé hambre mientras estoy haciendo la tarea, ¿no? Entonces lo que puedo hacer es pedirle a todos que por favor no me molesten por 5 minutos, puedo apagar mi teléfono, puedo hacerme un sándwich y comer antes de empezar a hacerlo, o si digo no, estoy muy abrumada, entonces mejor me voy a caminar un poquito y después empiezo a hacerlo. Entonces empiezo a hacer mi lista de problemas y soluciones que pueden pasar para que cuando yo me ponga a hacer estos 5 minutos de actividad o estos 2 minutos de actividad, esté concentrada completamente en eso y no me distraigan las cosas que generalmente me distraen cuando lo quiero hacer. Ok, y ahora vamos a ver la hoja de predicción de placer, ¿sí? Entonces, vamos a decir que la creencia, lo que queremos trabajar es, no voy a disfrutar nada, no puedo disfrutar nada, ¿sí? Entonces, vamos a pedirle al paciente que planifique actividades con posibilidad de placer, aprendizaje o desarrollo personal. Pueden ser algunas actividades que solía hacer y que sí disfrutaba, o pueden ser algún tipo de actividades que siempre tuvo ganas de hacer y que no sabe cuánto lo disfrutaba. Entonces, aquí podemos poner, por ejemplo, planificar una actividad. Puede ser salir a correr en las mañanas. En el segundo columna voy a poner compañero. Si piensa realizar la actividad a solas, se escribe conmigo mismo. Y si piensa salir con su hermano, con su primo, pues pone el nombre de la persona. Después vamos a ver cuál es la satisfacción prevista. Del 0 al 100, antes de salir a correr, ¿cuánta satisfacción cree que va a tener? Digamos que, y después la satisfacción real, ya que salió y corrió, vemos cuánto en realidad le dio de satisfacción. Entonces, por ejemplo, salir a correr conmigo mismo, satisfacción 20 previa, o sea, 20%, satisfacción real puede ser 45%. Ir al cine, compañero, con mi hermana, ¿sí? Satisfacción previa, 50%, satisfacción real, 85%. Y así vamos poniendo este tipo de actividades que solía hacer nuestro paciente, que solía disfrutar y que dejó de hacerlas y que ahora cree que nada va a poder disfrutar, que ya se va a quedar sin el placer para toda su vida. Y esto lo va a llegar a sorprender. También es muy importante que cuando pone compañero, ponga el nombre de con quién va o conmigo mismo, porque uno nunca está solo, uno siempre está con uno mismo. Y es también aprender a valorar nuestra propia compañía, el poder estar con nosotros mismos. Y yo digo que caernos bien a nosotros mismos, ¿no? Yo en alguna ocasión puedo decir, me voy a llevar al cine o me voy a llevar a comer, por ejemplo. Entonces, bueno, pues hemos llegado ya al fin de, de este webinar. Ahorita Joaquín nos va a hacer el favor de pasarnos las dudas que tengan, las preguntas. Les queremos compartir que estos son nuestros datos. Aquí pueden ver nuestro Facebook, Instagram,
el WhatsApp que tenemos y nuestra página de teamcbtmexico.com. Tiene información que es muy interesante, nos va a encantar que nos quieran acompañar y queremos avisarles que la próxima certificación en TeamCBT inicia el 10 de febrero y tenemos inscripciones abiertas. Pueden mandar un WhatsApp o comunicarse a este teléfono los que quieran informes acerca de costos y formas de pago. Y bueno, pues Joaquín, te escuchamos. Tu micrófono está apagado, Joaquín. Joaquín. Listo. Estoy captando sus mensajes a través de las diferentes plataformas. Entonces tenemos distintas. Lo que vamos a hacer es, bueno, me voy a ir en orden. Primero, comentarios, agradecimientos. Saludos desde Veracruz. Saludos desde Nicolás Romero. Perfecto, muchas gracias. Me identifico con lo que están diciendo. Muchas gracias. Pregunta, me he percatado que en la terapia a los pacientes se les dificulta entender la pregunta ¿qué significa para mí? ¿Hay alguna forma de explicarles esto o de preguntarles para que logren entender? Silvina. ¿Qué significa para ti es cómo te afecta? Si yo digo qué significa para mí que la gente piense que soy una inepta. Y probablemente lo que significa es que la gente no va a querer estar conmigo, que la gente no va a querer estar cerca mío, que no va a contar conmigo, que soy poco confiable, ¿no? Entonces puede significar muchas cosas, pero para cada persona el mismo pensamiento puede significar otra. Entonces, ¿en qué te afecta? ¿En qué te afecta en tu vida que eso esté pasando? Que esa respuesta que me acabas de dar esté pasando, ¿no? Así es, Silvina. Y otra técnica que podemos decir es preguntarte, ¿qué te dices a ti mismo De esto. de lo que está pasando? ¿Qué sientes de esto? Que es para que pueda dar qué significa para él. ¿Cómo lo mira? Esperamos que esto haya contestado la pregunta y que lo haya aclarado. Okay. Bueno, ahorita que nos diga Adriana. Después, siguiente pregunta, Verónica. ¿A qué se refieren con satisfacción prevista y satisfacción real? Prevista es antes de lo que preveo, lo que me imagino que va a pasar. Y real es ya que hice la acción, en verdad cuánto es lo que siento de satisfacción. Prever es antes de hacer la actividad y real es en verdad que ya la hice, entonces realmente sé cuánto es la satisfacción que tuve. Ok. Después, siguiente pregunta. ¿Cómo trabajar estos ejercicios cuando el nivel académico de los pacientes es muy bajo y es difícil para ellos comprender las preguntas que realizamos? Yo creo que simplemente adaptando el vocabulario para la persona con la que estamos hablando, ¿no? Los ejercicios, todos los ejercicios que estamos dando son ejercicios generales que son aplicables incluso en muchos casos a niños. Entonces va a depender del vocabulario que yo use para explicarlo simplemente, pero el mismo ejercicio se puede utilizar. No sé qué opinas, Vicky. Exactamente, Silvina. Y otra cosa que podemos hacer es modelarle, ¿sí? También, claro. Dar ejemplos. Y eso ayuda para que el paciente pueda comprender. Porque a veces quizá no somos muy claros o quizá el paciente puede tener un doctorado, pero está entendiendo algo diferente de lo que yo estoy diciendo. Entonces, a través de aclarar que está entendiendo lo mismo y podemos dar ejemplos, que eso ayuda mucho para que se dé cuenta qué es lo que le estamos diciendo o hacer hacer el modelo, ¿no? O sea, modelarlo, hacer juego de roles, por ejemplo. Y primero agregaría realmente entender cómo hacemos el ejercicio, porque si no sabemos si no lo entendemos bien y no tenemos bien claro, y no lo sabemos antes de explicarlo, nos va a costar más transmitirlo, ¿no? Entonces asegurarnos de que realmente tenemos claro cómo se hace
antes de explicarlo. Muy bien, gracias. Siguiente pregunta, nos las hace Alex desde Colombia, que si la muerte es un tema tabú con un paciente que tiene depresión. Yo creo que es un tema muy real para una persona que tiene depresión, no tabú. Es una preocupación constante y muchas veces justamente es el miedo más fuerte que tiene, ¿no? Entonces, en estos ejercicios como hay muchos otros, lo que pasa es que ahora compartimos algunos de estos, pero hay otros ejercicios de flecha hacia abajo que nos pueden llevar justamente a ese miedo más profundo y después de ahí usar otras técnicas para cambiar ese pensamiento. Pero la muerte creo que es un tema constante en una persona con depresión, no es tabú para nada. Así es importante tocarlo, es importante trabajarlo y lo más importante es revisar los pensamientos, si son realistas o si tienen deformación. Si tiene deformación, seguramente le está haciendo mucho daño al paciente y llevarlo a que lo cambie por un pensamiento realista. Y la realidad es que todos vamos a morir. Nadie sabemos cómo, cuándo, pero todos vamos a morir. Y partiendo de ahí, como les digo, la realidad no nos daña, lo que nos daña es la deformación. Gracias. Otra pregunta, que si el modelo de Team CBT está en contra del uso de medicamentos para tratar la depresión. El modelo Team CBT no está en contra para tratar la depresión, así como en contra. El modelo de Team CBT está basado en que la depresión viene de nuestros pensamientos, de lo que nos decimos a nosotros mismos. Entonces, que se puede tratar la depresión con tratando nuestros pensamientos con este tipo de modelo y que si lo haces no vas a requerir realmente medicación, pero hay pacientes que pueden llegar a tener algunos trastornos que requieren ser medicados y eso ya lo valoraría un psiquiatra. Para esto está el libro de Sentirse Bien, Feeling Good, del Dr. Burns, que ha sido un bestseller, lleva más de 5 millones de copias vendidas en los Estados Unidos y ha sido traducido a más de 30 idiomas. Y está comprobado que de 100 pacientes que tienen depresión o rasgos de depresión, 65 mejoran aún antes de ir a terapia. Entonces, está comprobado que la terapia cognitivo-conductual es súper efectiva para la depresión porque nuestra depresión es originada por nuestros pensamientos. Gracias. Absolutamente, me gustaría agregar que la terapia cognitivo-conductual de TEAM lo que hace es pedirnos que este sea el primer frente de batalla antes de considerar un medicamento antidepresivo. No que no sean importantes, útiles o necesarios, sino que tratemos primero de ver si es un tema justamente de pensamientos o si es un desequilibrio químico o un trastorno que necesita medicina, como decía Vicky. Gracias. Creo que no hay pregunta, bueno, comentario. Yosadara dice, nunca me hubiera pasado a cuestionarme mis pensamientos. Años pensando negativo y con la terapia cognitivo-conductual hoy me siento feliz y sé que se puede vivir mejor. Gracias, Victoria. Tal vez es alguien que tú conozcas. Muchas gracias por tus palabras, Yosadara. Gracias, Yosadara. Gracias y me encanta que nos hayas acompañado el día de hoy. Me siento muy honrada. Qué buen comentario. Y hay una frase, que no me acuerdo quién la dijo, que dice justamente que pasamos tanto tiempo y gastamos tanto dinero y energía en tratar de cambiar nuestra realidad cuando la mayoría de esa realidad la estamos proyectando de adentro hacia afuera. Eso ¿no? está Son muy los interesante, pensamientos. Silvina. Claro, claro. Correcto. Bueno, pues una última pregunta antes de que cerremos este webinar, también por puntualidad y tiempo de todos. Nos preguntan, Alicia, entiendo que estos ejercicios también se pueden utilizar para ansiedad, ¿es así? La mayoría sí. De hecho, en el modelo de Team CBT tenemos algunos que se pueden, de los métodos se pueden usar para todo y algunos son más específicos para ansiedad y algunos son más específicos para depresión, por ejemplo, ¿sí? En la ansiedad tenemos métodos que son métodos de exposición
Y para poder sobrepasar la ansiedad hay que exponerse a eso que tanto tememos, pero podemos combinar algunos métodos. Todo depende cada paciente lo que vaya necesitando. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos en redes sociales, aquí en Zoom, en las diferentes plataformas. Muchas gracias a la maestra Victoria Chicurel, a la terapeuta Silvina Bucci. Como siempre, un tema de vanguardia, un tema que se está discutiendo mucho como salud mental en el mundo. Entonces, les agradecemos a todos por su puntual asistencia. Por favor, denle like a nuestra página y todos nuestros sucesivos webinars les van a llegar como invitación automáticamente. Entonces, muchas gracias a todos por sus comentarios. Gracias a todos. Y bueno, aquí lo cerramos y nos vemos en nuestro próximo webinar. Muchas Gracias, gracias. Joaquín. Gracias.